El precio de la ambición, la caída de Efialtes y Otos. En los albores de la antigua Grecia, cuando los dioses aún caminaban entre mortales, reinaba una generación de gigantes conocidos como los Aloadas. Entre ellos destacaban Efialtes y Otos, cuyo nacimiento fue fruto de la unión prohibida entre Poseidón, dios del mar, y Epimedeia, una mujer mortal. La noticia de su llegada al mundo pronto se difundió como un presagio de desafío y conflicto, pues su tamaño y fuerza superaban con creces a cualquier otro ser mortal. Desde temprana edad, los hermanos Aloadas fueron educados en la tradición de su estirpe. Se les enseñó sobre la grandeza de su linaje y se les inculcó un sentido de superioridad sobre los demás mortales. Sin embargo, a medida que crecían, su ambición iba más allá de simplemente aceptar su destino como gigantes, anhelaban alcanzar la grandeza de los dioses y gobernar sobre los cielos y la tierra. Con el tiempo, la fama de los Aloadas se extendió por toda Grecia, y su nombre se convirtió en sinónimo de poder y desafío. La gente los miraba con asombro y temor, conscientes de que la ambición desmedida de los hermanos podía desencadenar una calamidad de proporciones épicas. Sin embargo, Efialtes y Otos estaban cegados por su propia arrogancia, convencidos de que eran invencibles y que ningún obstáculo podía detener su ascenso hacia la divinidad. Con el paso de los años, la ambición de los Aloadas creció junto con su tamaño. Ansiosos por alcanzar la grandeza de los dioses, Efialtes y Otos decidieron desafiar el poder del Olimpo. Su ambición no conocía límites, y su determinación era tan firme como las raíces de las montañas que intentaban escalar. Convencidos de su invencibilidad, idearon un plan audaz para escalar las alturas del monte Olimpo y confrontar a los dioses en su morada celestial. La idea de desafiar a los dioses era considerada una locura incluso entre los gigantes más valientes. Sin embargo, para los Aloadas, era el único camino hacia la gloria verdadera. Con cada paso que daban hacia su objetivo, su determinación se fortalecía, alimentada por la creencia en su propio destino divino. No se detuvieron ante ningún obstáculo, desafiando a la naturaleza misma en su búsqueda de supremacía sobre los dioses. El rumor de sus planes llegó a oídos de los dioses olímpicos, quienes observaban con creciente preocupación las acciones temerarias de los hermanos gigantes. Desde lo más alto del Olimpo, Zeus, el rey de los dioses, contemplaba con furia el desafío que se gestaba en la tierra. Sabía que, si los Aloadas lograban alcanzar su objetivo, el equilibrio entre los dioses y los mortales se vería gravemente amenazado. A medida que avanzaban en su audaz ascenso, los Aloadas se convirtieron en figuras legendarias, veneradas por algunos y temidas por otros. Su sombra oscura se cernía sobre la tierra, anunciando una confrontación inevitable entre mortales y divinos. Sin embargo, su destino final aún estaba por revelarse, y el precio de su ambición desmedida pronto se haría evidente para todos. Armados con su fuerza sobrehumana y una determinación implacable, los Aloadas emprendieron la odisea de desafiar a los dioses. Su plan audaz implicaba desafiar las leyes mismas de la naturaleza, apilando montañas unas sobre otras para alcanzar las alturas del monte Olimpo. Cada roca levantada era un desafío directo a la autoridad divina, una demostración de la ambición desmedida que ardía en los corazones de los hermanos gigantes. Con cada montaña que añadían a su escalera hacia los cielos, los Aloadas desafiaban no solo a los dioses, sino también al orden natural del mundo. Su audacia no conocía límites, y su determinación era tan inquebrantable como la piedra misma. A medida que ascendían, el mundo mortal se sumía en la incertidumbre y el temor, consciente de que el destino de los Aloadas tendría consecuencias catastróficas para todos. La ira de los dioses olímpicos se desató cuando vieron el desafío que se avecinaba. Zeus, en su trono celestial, observaba con furia creciente la osadía de los Aloadas. Con cada roca que levantaban, su ira se intensificaba, sabiendo que la estabilidad del Olimpo y el orden del cosmos estaban en peligro. El destino de los hermanos gigantes estaba sellado, y el choque inevitable entre mortales y divinos se acercaba rápidamente.
Sin embargo, a medida que los almohadas se acercaban a las alturas del Olimpo, una sombra de duda comenzaba a oscurecer sus corazones. A pesar de su confianza inicial, el peso de su ambición temeraria comenzaba a hacer mella en su espíritu. ¿Podrían realmente desafiar a los dioses y salir victoriosos? Esta pregunta acechaba en sus pensamientos mientras ascendían cada vez más cerca del reino celestial, presagiando un desenlace trágico para su ambición desmedida. A medida que los almohadas se aproximaban al Olimpo, su destino trágico se cernía sobre ellos como una sombra oscura. En un acto de astucia divina, Artemisa, la diosa de la caza, observaba con atención los movimientos de los hermanos gigantes. Conocedora de su arrogancia y determinada a detener su avance, Artemisa decidió intervenir para proteger la morada de los dioses. Transformándose en una cierva de blancura deslumbrante, Artemisa se interpuso en el camino de los almohadas justo cuando estaban a punto de alcanzar las cimas del Olimpo. La visión de la diosa en su forma animal desconcertó a los hermanos, quienes detuvieron su avance momentáneamente, sorprendidos por la presencia divina ante ellos. En ese momento de confusión, la astuta Artemisa aprovechó la oportunidad para sembrar la discordia entre los almohadas. Con movimientos ágiles, saltó entre los hermanos, incitándolos a la acción precipitada. En su confusión, Efialtes y Oto se atacaron mutuamente con furia, sus lanzas poderosas encontrándose en un choque mortal. La batalla entre los hermanos gigantes fue feroz e implacable, su furia alimentada por la manipulación divina. Los golpes resonaban en las montañas circundantes mientras luchaban con una ferocidad desatada. Sin embargo, su destino estaba sellado. En su ceguera y desesperación, Efialtes y Oto se infligieron heridas mortales, cayendo finalmente en la cima de las montañas que habían levantado con tanto esfuerzo. La caída de los almohadas resonó en todo el mundo mortal y divino como un recordatorio sombrío de los peligros de la arrogancia y la ambición desmedida. La tierra tembló con el peso de su derrota, y el Olimpo guardó silencio, testigo de la tragedia que había tenido lugar en sus propias puertas. La historia de los hermanos gigantes se convirtió en un cuento de advertencia, una lección atemporal sobre los límites impuestos por los dioses y la fragilidad de la soberbia humana. La caída de los almohadas resonó en todo el mundo como un eco ominoso de la tragedia que había tenido lugar en las alturas del Olimpo. La historia de los hermanos gigantes se convirtió en un cuento de advertencia, una lección atemporal sobre los peligros de la arrogancia y la ambición desmedida. La tierra misma parecía temblar con el peso de su derrota, y los dioses observaban en silencio, reflexionando sobre las lecciones que se podrían extraer de tan trágico acontecimiento. Para los mortales, la caída de los almohadas se convirtió en una historia que se contaba junto al fuego, una advertencia sobre los límites impuestos por los dioses y la fragilidad de la soberbia humana. Generaciones enteras escucharon el relato de los hermanos gigantes con asombro y temor, recordando siempre que ningún mortal, por más poderoso que fuera, podía desafiar impunemente la autoridad divina. Sin embargo, la lección de los almohadas trascendió incluso los límites de la mortalidad. En el Olimpo, los dioses reflexionaban sobre el destino de los hermanos gigantes, reconociendo en su tragedia un recordatorio de su propia responsabilidad y poder. La caída de los almohadas sirvió como un recordatorio de la importancia de la humildad frente al poder divino y la necesidad de respetar los límites impuestos por los dioses. La historia de los hermanos gigantes se contaba y recontaba en todo el mundo griego, sirviendo como un símbolo perdurable de la lucha entre la humanidad y lo divino. Aunque Efialtes y Otos desaparecieron en el remolino de la historia, su legado perduró como una advertencia eterna sobre los peligros de la ambición desmedida y la soberbia humana. Con el tiempo, la historia de los almohadas se convirtió en parte del tejido de la mitología griega, recordando a todos que incluso los más grandes entre los mortales estaban sujetos al juicio de los dioses.